Escondidas, escondidas, escondidas. Juguemos a las escondidas. Bien, juguemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listos o no? Ahí voy. A los niños les encanta jugar a las escondidas. Al que le toca buscar, espera por un rato y luego grita, ¿listo o no? Ahí voy. El Señor Jesucristo no estaba jugando ningún juego cuando declaró, «He aquí, yo vengo pronto». Él pronto viene, ¿listo o no? ¿Estamos listos? Si no estamos listos ahora, entonces ¿cuándo lo estaremos? ¿Qué estamos haciendo para alistarnos? Jesús nos advierte cuando dice, «También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». ¿Vendrá a la hora que no esperamos? ¿Nos ha dado Él señales para que su venida no nos tome de sorpresa? Sí lo ha hecho. ¿Estamos escudriñando esas señales que nos ha dado? Jesús desafió a los fariseos y saduceos cuando vinieron a pedirle que les diera una señal. Les respondió diciéndoles, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. No hicieron caso de las señales que Jesús les dio, y como resultado su futuro se miraba sombrío. Se nos dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que vieron las señales, pero las ignoraron. Muchas veces hablamos de la venida del Señor y de qué maravillosa será. Eso será realidad si estamos preparados para su venida, pero no lo será si no estamos preparados. La venida del Señor será lo más maravilloso que nos ha pasado, o será lo más terrible. El Señor no desea que ninguno se pierda, pero la realidad es que muchos lo harán. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es misericordioso? No, sí lo es. Eso será porque nosotros no nos preparamos para su venida. El profeta de Dios advirtió al rey Asa diciendo, «El Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará». El ser rechazado por el Señor el día de su venida será la cosa más triste que uno pueda imaginar, pero no tiene que ser así. Debemos de buscarle ahora. Necesitamos prepararnos para ese encuentro ahora. Pablo nos dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como otros lo hacen, mas estemos sobrios y en guardia. Recordemos que el Señor viene, estemos listos o no. Así que estemos listos.